Nos quedó un poco de la guía pendiente de la vez pasada. Y ponemos la fecha en el cuaderno que es 15 de abril, 15 del 4. Ya, recordar también las normas de los encuentros virtuales, utilizar el nombre real, encender las cámaras, chiquillos, presentar el material en cada encuentro, el cuaderno, lápiz, las guías, recordar tenerlas preparadas desde el día anterior ya, porque así no las están buscando en el momento. No escribir por chat a menos que se les indique, mantener el comportamiento adecuado. Muy bien, los que están acá ingresaron a la hora indicada, súper bien. Respetar a los compañeros, a los profes cuando estemos hablando. Importante silenciar los micrófonos, ¿ya? Para que no se escuche el ruido externo. Ser tolerante frente a las opiniones de los demás y participar activamente. ¿Ya? Recordemos entonces, ¿qué vimos la clase anterior de historia? Ay, ahora tía. Hola Maxi. ¿Qué vimos la clase anterior de historia? ¿Se acuerdan? Sí, ¿De los mayas? era Los mayas, otra civilización. o sea, los incas. Ya, los incas, súper bien. Ya, ¿y qué revisamos de los incas esa vez? Algo que se acuerden. Sobre el territorio del Inca, cómo plantaba. Ya, bien. El camino de teníamos, cómo plantaban ellos, ¿cierto? ¿Algo más que hayamos visto? Porque vimos un video. Ay, ya me acuerdo de una esta que vimos en la guía, ¿Ya? de como territorio, algo así, de que también estaba Chile, Argentina, Ecuador. Ah, ya, perfecto. El territorio que ocupaban los incas, súper bien. Entonces, vamos a volver a la guía que teníamos ese día, porque quedó una parte pendiente que era poquito, para que después pasemos a la que nos toca el día de hoy. Ya, esta era la guía de los incas. Lo que alcanzamos a hacer fue relacionado a estas imágenes. Trabajamos con los mapas y ahí está lo que dice Alexis, que era el territorio que abarcaban los incas. ¿Qué territorio abarcaban los incas? ¿Qué países? Chile, Argentina, Ecuador y no sé cuál más. Ya, El norte Ay, Perú. de Chile. ya, bien. Y nos falta también ahí donde está el Cusco. ¿Se acuerdan que era la ciudad principal de los incas? ¿Y en qué país queda el Cusco? Bolivia. Perú. En Perú. Muy bien. También abarcaba un poco ahí de Bolivia y un poco de Ecuador. Ya, súper bien esto, chiquillos. Importante que nos ubiquemos ahí en las civilizaciones y en la localización geográfica. También respondimos estas preguntas sobre el mapa, leímos este texto y ordenamos también todo lo que tiene relación a la historia de los incas cuando se instalaron en el Cusco, pusimos las fechas, respondimos estas preguntas. Ahí dice, ¿qué significa el Tahuantinsuyo? Recordemos que el Tahuantinsuyo era el nombre que se le daba al imperio inca en esa época. ¿Y en cuántas regiones estaba dividido este imperio? ¿Se acuerdan de eso? Porque el imperio era muy, muy grande. Entonces ellos tuvieron que dividirlo En 4 regiones. en 4 regiones, excelente. ¿Ya? Entonces, quedamos acá. Vamos a ir donde dice economía inca. Observa la siguiente imagen y responde. Ya. Nosotros estamos viendo la economía inca. ¿Y qué pasa con esta imagen? ¿A qué se referirá? Pueden levantar la manito también. Si quieren ¿Un participar. coliseo? Recordemos que el coliseo es de los romanos. A ver, Alexis. Una está para plantar o no sé. Perfecto, para plantar. ¿Y cómo se llamaban el sistema que tenían los incas para plantar? Terraza. Muy bien. Terrazas. Terraza, súper bien. Entonces vamos a escribir ahí en la 1, terrazas de cultivo. La idea es que vayan conmigo ahí escribiendo terrazas de cultivo, porque recordemos que ahí la geografía de ¿Esta es la la guía 4, la anterior.
Recordemos que la geografía de todo este territorio que ocupaban los incas tenía muchas montañas, cerros, no era plano. Por lo tanto, ellos tuvieron que hacer estas terrazas de cultivo que era modo de escalera. Y después dice, ¿crees que era importante para los incas? ¿Por qué? ¿Habrá sido importante este sistema de cultivo para ellos? ¿Qué creen, chiquillos? Veo muchas cámaras apagadas. Prendan las cámaras. Tía, ¿Sí? son importantes porque ayudaban a cultivar Ya, excelente. ¿Qué podían y cultivar? así, Maxi, sigue diciéndome lo que está hablando. porque, ay, se me fue la idea. Me dijiste que era importante porque ellos podían cultivar su alimento, ¿cierto? Y así quedaste ahí. Algo más me iba a decir. No sé, se me fue totalmente. Entonces vamos a poner que sí, porque gracias a este sistema podían cultivar su propio alimento. Súper bien. Entonces vamos completando esa parte. Me avisan ahí si ya están listos para cambiar. Tengo 4 días. Va a tener que escribir la respuesta en el cuaderno por mientras, ¿ya? Después las La busqué por todas las hojas y no la encuentro. pero es la misma que trabajamos la semana pasada. Tiene que estar por ahí. Por eso, chiquillos, importante, cada vez que tengamos clases de cualquier asignatura, ustedes el día anterior tienen que dejar listas sus cositas para la clase siguiente, porque si no perdemos tiempo en buscar el material. ¿Ya? Ustedes tienen su horario. Es como si prepararan su mochila para ir a clases presenciales, pero dejando todo ahí ordenadito al lado del computador, el celular, lo que vayan a ocupar. Listo. Muy bien. Recordemos también, chiquillos, que la próxima semana tenemos la prueba de todo lo que hemos visto, prueba de historia. Hay prueba de historia y prueba de ciencias. ¿Puedo borrar ahora? ¿O todavía no? Tía, No la encuentro. Kaylee, escríbelo en el cuaderno por mientras. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿No? terminé. Muy bien. Ya tía, ya terminé. Súper, Vicente, excelente. Listo. Muy bien. Voy a borrar entonces todo. Y vamos a seguir con la siguiente parte. Dice en la 5, organización social. Lee atentamente la información de este cuadro sobre la organización social de los incas. Aquí aparecen todos los que componían la organización de los incas en un lado y al otro lado las definiciones.
Ajá. Chiquillos, recordemos silenciar los audios. Ahí no sé quién tiene el micrófono encendido. El Maximiliano Marina. Ahí sí, ahí lo silencio. Entonces, vamos a comenzar acá. Máxima nos salva. Si puede leer aquí la primera parte. Organización. Ahí, Zapa Inca y alta nobleza. ¿ya? Se Ya, encontraban en la posición superior y dominaban todo. muy bien, Maxi. Ya, ahora el Michael. Baja nobleza. Estaban compuestos por los sacerdotes, jefes del ejército. Tenían algunos beneficios como no pagar impuestos. Muy bien, excelente. Después, ahora Alexis. Campesinos y pueblos conquistados eran la fuerza del trabajo y estaban obligados a llevar una vida sencilla. Muy bien. Y la Monse, la última. A ver, la Danae, la última. Yanaconas eran personas en estado permanente de servidumbre, debía servir a la alta y baja nobleza. Muy bien, Danae. Entonces aquí tenemos todos quienes componían la organización social de los incas, partiendo desde la parte más alta, si nosotros hacemos una pirámide, por el Zapa Inca, que era el líder aquí del imperio inca, y la alta nobleza, ya los que estaban más cercanos a este emperador, y se encontraban en posición superior, tenían muchos privilegios también. Después está la baja nobleza, donde ahí teníamos la que vamos marcando, sacerdotes, jefes del ejército, ¿ya? Y ellos no pagaban impuestos. Todos los impuestos los tenían que pagar aquí los campesinos, los yanaconas, por ejemplo, y tenemos donde están los campesinos, la fuerza de trabajo, quienes trabajaban ahí en la tierra, ¿ya? Realizaban otras actividades también, artesanía, orfebrería, que es el trabajo con los metales preciosos, por ejemplo, en oro, en plata. Yanaconas también eran personas en estado permanente de servidumbre, o sea que ellos debían servir al resto de la población, pero que en este caso era la alta y la baja noble. Entonces, a partir de esta información, ¿qué vamos a hacer acá? Dice, utilizando la tabla anterior, escribe en los cuadros el nombre correspondiente a la pirámide social del pueblo inca. Como ustedes ahí tienen la tablita, entonces van a ir completando. ¿Quién iría primero? ¿A quién tendría que poner yo en la parte más alta? El Zapa Inca. Al Zapa Inca. Muy bien. ¿Y el Zapa Inca iba acompañado por quién? La alta nobleza. Muy bien. La alta nobleza. Entonces yo pongo eso en la primera parte. Después, en la segunda, ¿a quién pondría? Ahí me había levantado la manito el Alexis. Baja nobleza. La baja nobleza. Muy bien. Después, Tiare, ¿quién tendría que poner acá? En la siguiente. Hasta la Zapa Inca y alta nobleza. Baja nobleza. A los... Mira la tablita, la voy a subir acá. Ahí. Ya pusimos el Zapa Inca, pusimos la baja nobleza y después ¿a quién pondríamos? Campesinos y pueblos. Muy bien, pueblos conquistados. Los pueblos conquistados se refiere, por ejemplo, cuando había un enfrentamiento y tomaban algunos prisioneros. Muy bien, tía. Campesinos y pueblos conquistados. Ahí se tomaban pueblos, entonces ya todos los habitantes de esos pueblos quedaban para el imperio. Y al final, le vamos a preguntar aquí al Alonso, ¿está por ahí el Alonso? ¿A quién les pondría?
En la parte de abajo, ¿sí? los esclavos. Los esclavos, o también llamados yanaconas. Yanacota. Yanaconas, la servidumbre, ¿cierto? Yanaco. Súper bien. Entonces ahí los tendríamos todos organizados. Me van avisando, chiquillos, cuando ya estén listos. Terminé. Muy bien, Terminé. súper. Terminé. Muy bien, Terminé. súper. Ya, voy a borrar todo entonces y vamos a la siguiente. Dice, lee comprensivamente este texto. Está acá. Ya, aquí le vamos a pedir al Máximo nos salva que nos lea esta parte. Máximo. Ya. Los incas tenían una red de caminos con la cual podrían verificar que se cumplieran todas las leyes que imponía el soberano a los pueblos conquistados. A la cabeza del gobierno se encontraba el Sapa Inca, quien era el representante del dios de la tierra. La comunidad se organizaba en ayllu, que estaban compuestos por familias cuyo máximo jefe era el curaca. Muy bien, Máximo. Muchas gracias. Entonces tenemos aquí varias palabras subrayadas. Tenemos, o sea, destacadas en negrita, que también las podemos subrayar ahí. El Sapa Inca, que dice que era el representante de Dios en la tierra, ¿cierto? El dios Sol que ellos adoraban. Y que también la comunidad se organizaba en ayllu. Importante eso, porque estaban compuestas estos ayllu, estos grupos, por familias. ¿Ya? Estas familias trabajaban entre todos, se apoyaban. Y también después tenemos otra palabra que está aquí, que es el curaca. El jefe de cada familia, ¿ya? O el líder de cada familia, de cada ayllu, era el curaca. ¿Ya? Importante. Entonces dice acá, responde a partir de lo leído, marcando con una X la alternativa correcta. Ahí puede levantar la manito si se sabe la respuesta. Número 1. ¿Cómo se organizaba la comunidad inca? Dice letra A en ayllu, B en caminos, C en ciudades. Ahí me levantó la manito el Alexis. En ayllu. En ayllu. Muy bien. Entonces lo vamos a marcar aquí. Esta es la primera en ayllu. Súper bien. Vamos a marcar la letra A. Voy a seguir bajando. Y dice la 2. El líder de los incas era letra A, Alachwinik, B, Tlatoani o C, Sapa Inca. Maicon. Sapa Inca. El Sapa Inca, excelente. Entonces la alternativa C. Y lo marcamos. Recordemos, sí, que el Tlatoani es de los aztecas y Alachwinik de los mayas. ¿Ya? Hay que fijarse en eso. Voy a borrar todo y vamos a continuar con la otra parte que dice religión. Lee comprensivamente el texto sobre la religión inca. Aquí me va a ayudar a ver el Alonso. Ya. ¿Hasta dónde leo? Hasta protector. Inicialmente los incas fueron politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. Los que eran principales elementos de la naturaleza y a los que consideraban como protectores.
Cada ayllu o comunidad tenía su propio antepasado protector. Muy bien, Alonso. Excelente. Ahora la Tiare. Tiare, si puedes leer esa parte que está ahí, donde dice otros dioses. De otros dioses, y usted me dice hasta cuándo paró. Sí, hasta el final, hasta mujeres. Ok. Pero fue una consulta, lo Pero que esta está no leyendo quiere- una guía. Sí, es una no guía. quiere- No la tengo. Es la guía anterior, Aaron. No. Es la que estábamos viendo ayer, la de los ecosistemas, pero es solamente que estamos en historia. Sí, la que sigue esa. ¿Ya? Ya Tiare, ahora sí. Ya. Otros dioses destacados en los incas eran Inti, dios del sol, protegían a dinastía real y consideraban su padre del emperador. Profe, ahí la encontré, la tenía pegada en el cuerpo. Pájaro mago de Dios, conocedor de actualidad y el futuro. Pactador de madre tierra, diosa que daba no veo nada. Fertilidad. Fertilidad. Los campos, mamá Quilla. Quilla era la diosa luna protectora de las mujeres. Muy bien, Tiare. Muchas gracias. Entonces, aquí, según lo que leyó Alonso y Tiare, tenemos de la religión inca que los incas creían en uno o muchos dioses. Demasiado. En muchos dioses. Y algunos dioses destacados teníamos acá Inti, que es el dios del sol, Pájaro Mago, el dios que conocía el futuro, la Pachamama, que es la madre tierra, muy importante por todo este tema de los cultivos, si había, por ejemplo, problemas para obtener sus cosechas, ahí hacían algunos unos ritos hacia la madre tierra, la Pachamama, y Mamaquilla, que era la diosa de la luz. Entonces sale una pregunta acá que dice, ¿qué quiere decir que los incas fueran politeístas? Michael. Que adoraban mucho a sus dioses. Muy bien. ¿Que adoraban mucho a sus dioses o que adoraban a muchos dioses? Adoraban a muchos dioses, porque ahí en el texto nombraba algunos dioses del... Muy bien. Entonces, politeísta significa que adoraban a muchos dioses. Entonces vamos completando. Después dice 2. Escribe el número de la columna A en la columna B según corresponda. En la columna A hay nombres de dioses y en la columna B ahí está a qué se dedicaba cada dios. Alexis, pájaro mago, ¿a cuál correspondería? A Dios conocedor de la actualidad y el futuro. Muy bien. Número 1 entonces le vamos a poner ahí. Después el Máxima nos salva. La siguiente, Pachamama. ¿Con cuál la pondría? Ya, es que no entendí mucho. Tienes que ubicar ahí el nombre del dios con la descripción, con lo que hacía. ¿Alguien sabe cuál es la respuesta acá de la 2? ¿Quién me dijo yo? Michael. La Pachamama entonces, ¿con cuál iría? Pachamama, madre tierra, Dios que estaba fertilidad ¿Ya? a los campos. Perfecto, muy bien. Inti, a ver, ahí le vamos a preguntar a alguien que sepa la respuesta. ¿Adán? Sí. ¿Estás por ahí?
Inti, ¿qué dios era? ¿Cuál de los dos? Dice, diosa luna protectora de las mujeres o divinidad considerada el padre del emperador. ¿Cuál de los dos? Diosa protectora de las mujeres. Inti, ¿seguro? Recordemos que Inti era el dios sol. ¿Con cuál iría? Uy, ¿Con cuál iría? Acuérdense que el Zapa Inca era considerado ahí también. mamá Quilla. Ah, ya, la siguiente esta es Mamá Quilla. Perfecto. Entonces, como nos queda una, la del Inti era la última que tenemos acá, que es la 3. Recordemos que el Zapa Inca, como les estaba diciendo, era considerado también hijo del sol, ¿ya? Entonces, por eso que estaba esa relación ahí que el emperador era de origen divino, ¿ya? Porque provenía también de un dios, y eso es lo que creían ahí los incas. Entonces terminamos esta guía acá. ¿Ya? Del orden de los números era 1, 2, 4 y 3, para que lo puedan anotar ahí. Y pasamos a la siguiente. La siguiente es más cortita porque es un repaso para la prueba, ya que vamos a tener la próxima semana. Voy a borrar todo lo que está aquí y pasamos a la diapositiva. O sea, esto es como para saber lo que, o sea, esto lo que está en la guía sería lo que va a salir en la prueba. Claro, o sea, todo en realidad, sí tienen que estudiar de todo, pero esto es como un repaso final donde vamos a Profe, comparar hay que ahí, escribir el objetivo. sí, las principales características de las civilizaciones americanas, ¿ya? Pero todo lo que hemos visto. Importante ahí que repasen desde el principio lo que vimos de los mayas, los aztecas y los incas. ¿Sí? Tenía que hacer en historia, en ciencias. En historia, querida, estamos ahí, Ah, ¿ya? Voy a poner el cronómetro para que puedan estar 2 minutitos para escribir el objetivo, es bien cortito. Ya, después de esta clase que viene, Después les toca lenguaje. lenguaje. Me van avisando, chiquillos, cuando lo tengan listo. Terminé. Muy bien. Voy a darle Terminé. bien, muy bien. Voy a darle un minutito más para copiarlo. terminé. Muy bien. Terminé. Excelente. Terminé. Muy bien. Michael, levantaste la manito. ¿No? No, verdad que
Eran antes cuando estábamos respondiendo la guía. Ah, ya, perfecto. Ya. Listo, chiquillos. Ahí queda un segundo. Listo. Tiempo. Entonces, pasamos a la siguiente. Sí, espera que estoy en Maya, entonces. Mayas, aztecas, incas. Eso era Maxi. Tenemos una tabla y aquí con como un resumen general. Ya. Dígame. ¿Ya qué decía Maya, después de ¿sí? civilizaciones? Sí, mayas, aztecas, incas. ¿Es una guía? No, esto es un cuadro resumen que yo les hice para que veamos lo que hemos ido viendo y, o sea, repasando de los incas, mayas y aztecas. Ya. Los aztecas, la ubicación geográfica, ¿dónde se ubicaban ellos? Perú. Aztecas. No solo Maya. Ya, ahí me dijeron en México. América del Norte en México. Súper bien. Los mayas, ¿dónde se ubicaban los mayas? Europa, ¿no? Acuérdense, chiquillos, que estamos viendo las civilizaciones americanas. Los mayas, México. ya en parte de México, ¿dónde más? Habían varios países alrededor. Ecuador. No, Ecuador está más bajito. Ah. Panamá. Vamos a recordar ahí. En América Central, entonces, El Salvador, Belice, Guatemala, Honduras también, y parte del sur de México. Es importante que recuerden eso, chiquillos. Vamos repasando en la casa porque la prueba se viene, ¿eh? Tiene que estar súper clarita la ubicación geográfica. Y los incas, que estábamos viendo recién, ¿Cuándo es la prueba? la Perú. próxima semana. Perú, ya, ¿qué más? ¿Qué otro país? En Chile, Ecuador, Bolivia, ¿Ya? Argentina. Perfecto. Entonces tenemos ahí en América del Sur, Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Argentina y parte de Chile. Excelente. En agricultura, los aztecas, ¿qué técnica desarrollaron ellos? Recuerden que ahí los aztecas vivían en un lago. Tenían una ciudad principal y estaban en un lago. Ya, pero ¿qué técnica ocupaban ellos? ¿Qué inventaron? No, porque siempre. Ya, las terrazas eran de otros. Sí. Los aztecas ocupaban una técnica en especial. Acuérdense que ellos tenían una ciudad que era Tenochtitlán y estaban en un lago. Y les faltaba espacio para poder plantar. ¿Puentes? Creo que tenían una cosa flotante Ya, por ahí con va. troncos de soporte, creo. Era algo así, pan no sé cuánto. Vamos a ver ahí. Las chinampas. Chinampa era. Bastante, bien, bien. Ya, los Ahí, ahí. mayas. Los mayas, ¿qué tenían que hacer para poder cultivar? Mira, cuando tenían... Necesitaban, creo que hacer la tala y la rosa. Perfecto, tala y rosa. Acuérdense que ellos en un bosque talaban y después lo quemaban. Eso era la rosa. Y después sacaban la ceniza y les quedaba el terreno para poder plantar. Y los incas, que lo vimos recién, Terrazas. ya, muy bien, Las Max. terrazas. Las terrazas de cultivo, excelente. El Maxi quería que puro pasara esa. Sí, Él ya la tenía en la punta de la lengua. claro. Ya, después las obras. ¿Qué hacían ellos? Los aztecas. Obras principales. ¿Qué tenían ellos para hacer, por ejemplo, sacrificios humanos y todo? ¿Qué habían construido? ¿Estatuas? No me acuerdo del nombre. ¿Qué construcciones tenían que eran como escalonadas? ¿Pirámide? Ya, las pirámides. Pero Súper bien. Templo en forma de pirámide. Ya. Tenemos también los mayas. Los mayas tenían o no tenían templos en sí, forma de... tenían. También Sí, tenían tenían templos en forma de templos. pirámide. Excelente. ¿Y los incas? ¿Los Los incas, incas los incas tenían o no tenían pirámides? sí, tienen Mm, también.
No. No, no Pero tienen. algo hicieron ellos importante, que tenían que conectar un lado de otro del imperio. ¿Hicieron puentes? No precisamente puentes, o sea, también habían puentes, pero lo otro que es importante, Caminos. caminos, perfecto, ahí está. Entonces tenían también lo que era la red de caminos, el camino del Inca. Y claro, entre esos caminos también tenían Profe, puentes entre medio. creo que la semana pasada vimos Sí, un camino largo para conectar una ciudad de la otra. justamente, y que también llegaba hasta acá, hasta Chile, el camino del Inca. Era muy extenso. O sea, Y que era demasiado largo. muy largo. Y tenemos también la sociedad. Aquí lo pusimos para todo igual porque se parece mucho. Lo único que cambia es el nombre del emperador o del líder. Por ejemplo, en los aztecas, el emperador era el Tlatoani, ¿ya? Después vienen los nobles, los sacerdotes, guerreros, que lo tenían todas estas civilizaciones. Estaba el pueblo, los campesinos y los esclavos. En todo eso se parece, los aztecas, los mayas y los incas. Lo que cambia es el nombre del emperador o del líder. En los mayas era Alachminik y en los incas era el Zapa Inca, ¿ya? Y lo otro sigue igual, así que es súper fácil aprenderse ahí la sociedad de esta civilización. Después las creencias. ¿En qué creían estas civilizaciones? En dioses. Dioses. Ya, Dioses. en dioses, ¿cierto? En muchos dioses. ¿Y cómo se llamaba eso cuando creían en muchos dioses? politeístas. Perfecto, Sí, politeístas. politeístas. Muy bien, no se les puede olvidar esa palabra. Todos eran, O sea, los griegos son politeístas, ¿no? también eran politeístas ellos. Todos eran politeístas. Sí, Creían en muchos, todos creen en sus dioses. claro. Los dioses. Y avances tecnológicos, porque ellos avanzaron en muchas cosas en esa época. Y estudiaron también. ¿En qué Las estudiaron? terrazas, Ya, pero eso tiene que ver con la agricultura, también fue un avance. Pero aparte de eso, porque ya lo habíamos nombrado, ¿qué otros avances, otros estudios? Acuérdense que hicieron calendarios. Para Esa cosa, matemáticas, ver la hora. ¿Qué tenían que hacer para poder hacer calendarios y para poder también fijarse las fechas de cultivo? ¿Hacia dónde tenían que mirar? ¿Hacia él? norte, Hacia el cielo. Hacia el cielo. Por lo tanto, ¿qué estudiaron? La economía. Astronomía. astronomía. Muy bien. Economía. Ya. También ellos hicieron muchas cosas en madera, por ejemplo. ¿Cómo se llama eso? Agricultura. Cuando es como con madera. Hacer cajones. Sé que es, pero no me acuerdo el nombre. Ya, ahí es la artesanía. Tiene que ver con la artesanía. ¿Ya? También ellos hicieron donde guardaban, por ejemplo, el maíz y todo, como unos jarroncitos. ¿Qué actividad será esa? Agriculturas. ¿No? Cuando, por ejemplo, se hacían jarrones con greda. Eh, ¿Agricultura o no? Mm, No. La Agronomía, cerámica, chiquillos. agricultura, Cerámica. sí. Cerámica. Y acuérdense que ellos tenían oro, plata. ¿Qué hacían con eso? Con el oro, la plata. Joyas. Joyas. Entonces se dedicaban también a la orfebrería. La orfebrería es hacer joyas con todos estos metales preciosos. Entonces tenemos avances tecnológicos. La cerámica, vimos ahí el hacer ahí unos jarrones con greda, ya todo eso. La escritura también, escritura jeroglífica, que eran como en dibujos, ¿ya? O me acuerdo que Ellos no también, tenían creo que las letras ellos como inventaron nosotros. los números, ¿no? También inventaron números porque estudiaron las matemáticas. Sí. Astronomía, o sea que ellos observaban el cielo, ¿cierto? Y ahí podían ver en qué momento era más adecuado el sembrar, también hicieron calendarios, y también tenemos lo de la orfebrería, que es el trabajo con metal. Ya, es importante, chiquillos, tenerlo en cuenta para que puedan estudiar. Y ahora vamos a la guía de trabajo. ¿Ya? Nuestra guía, las número 5, esta que está acá. Dice que comparemos grandes civilizaciones de América. Esta es la guía que, Profe, acá. a ver tu cámara. Esa, sí, esa misma. ¿Cuál es? La profe, gracias. Súper bien.
Estábamos trabajando en la anterior. Si dais vuelta a la hoja, ahí está la que vamos a Ahí trabajar está ahora. la siguiente. Sí. Dice conceptos clave. Lo que nosotros deberíamos saber es sobre los mayas, los aztecas y los incas. Y vamos a ver la habilidad de comprender. Dice, Profe, dígame. allá creo que está Machu Picchu, Sí, ya, Machu Picchu. Y Machu Picchu es de los. Perú, Ya, pero ¿qué civilización De había? los, Inca, no, de los aztecas. Sí, no, azteca, la anterior. mayas, No, la anterior que me habían dicho. Los incas. Los Inca. incas, ahí sí. Profe, esa ya la entregaron porque Sí, sí, la entregamos. ¿hace Pero si cuánto? recién estabais trabajando con eso, recién, Es ¿no? la misma. Da vuelta la Mm. hoja, Alexis. Ahí al otro lado. Esa, sí. ¿Sí, esa? ¿Esta? No la donde sale un mapa, ¿eh? O sea, sale un mapa, pero no en la primera hoja. Ya, después, ¿alguna otra imagen aquí de que ustedes ubiquen y que puedan señalar la civilización a la que corresponde? La chinampa, Ya, ¿cuál sería la 1 o la 2? la 2. La 2. Sinampas de los Aztecas. aztecas, aztecas. Muy bien. Y la primera, que es lo último que nos queda, de los tres, mayas, los mayas, que son las pirámides que están acá. la- Entonces ya, la primera tenemos unas pirámides, que de los mayas. En la segunda están las chinampas, como bien decía ahí en Maicón, donde plantaban en el lago, de los aztecas. Y como decía Aarón, la última es de Machu Picchu, relacionada a los incas. Súper bien ahí para que vayan completando. y eso está en el Perú. Está en Perú. Sí. Ya, mayas, incas y aztecas. Vamos a seguir bajando. ¿Sí? Debe ser bonito allá. Hermoso, precioso. Mi tía fue allá, no sé cómo fue porque yo era chico y no. Oh, pero debe haber sacado hartas fotos, sí. Hay un álbum lleno de puro fotos de Oh, ahí. llena de buenas fotos, me imagino. Ya, las dos. Lee el siguiente texto. Aarón, si puedes leer esto que está acá. ¿Todo? Sí, todo lo que está ahí. Cortito. Ok, déjenme prenderme. Profe, a mí no me aparece eso. Ya. Profesora, ¿puede ir al baño? Vaya al baño. Alexis, tú vas anotando la respuesta en tu cuaderno por mientras. 3 fueron las grandes civilizaciones de América: mayas, aztecas e incas. Entre ellas había diferencias y semejanzas. Los aztecas y mayas desarrollaron la escritura, mientras que los incas no. La ubicación geográfica tampoco fue la misma. Todas estas civilizaciones fueron politeístas, creían en varios dioses relacionados con la naturaleza. Además, las 3 civilizaciones conquistaron amplios territorios. Muy bien, Aarón. Muy buena lectura. Entonces, ahora, dice completa la tabla indicando las semejanzas y diferencias más importantes que recuerdes entre la civilización maya, inca y azteca. ¿Ya? Aquí, ¿en qué se parecían todos? En el orden de la pirámide. Ya, en el orden de la pirámide social, ¿cierto? En la organización social. Se parecían todos. Entonces vamos a poner aquí semejanza, Profe, organización social. Dígame. creo que de repente arriba estaba de otro color y de repente se puso gris. ¿Sí? Oh, qué raro. Organización social. Vamos a poner ahí organización social también. Ahí me faltó una letra. Entonces tenemos en todas organización social. Como vimos ahí, lo único que cambiaba era el nombre del líder. Nada más. Profe, Dígame. ¿en cuál guía es? Es Porque la busco por 5. todo. Es la 5. Que tiene 3 imágenes. Ahí, está. Esa. Tiene 3 imágenes chiquititas. Es la última historia. Ya. También, ¿en qué se parecían? Las creencias que tenían ellos.
¿Te parecían o no? Ellos tres eran politeístas. Politeísta. Muy bien, los tres eran politeístas. Entonces vamos a poner ahí politeístas. A mí no me alcanza mucho acá, pero ustedes lo escriben chiquitito. Todos eran politeístas. ¿Y las diferencias? Profe, no sé si es que escucha un ruido. No, no escucho nada. Acá frente a mi casa están trabajando ¿Ya? y caen unas piedras que retumba todo. Oh, te tumba todo. Menos mal que no se escucha otra vez de acá. Sí. Después diferencias. Los mayas desarrollaron la escritura o no? Según Sí, ya, desarrollaron la escritura. ¿Quiénes no desarrollaron la escritura? los aztecas. ¿Seguro? No, Incas. Los los incas incas. desarrollaron la escritura. Y los incas no desarrollaron la escritura, porque acuérdense que ellos tenían esos sistemas de cuerdas de colores y ahí iban anotando, aparte que cada nudo era un número, también servía ahí para interpretar otra información. ¿Ya? Después dice acá la ubicación geográfica. ¿Se ubicaban todos en el mismo lugar? No, No, ¿cierto? No, Entonces vamos a poner ahí ubicación geográfica como diferencia. Porque ahí, como habíamos visto, los mayas abarcaban ahí en América Central eh, todo lo que era el sur de México y aparte países que están ahí, Belice, Honduras, Guatemala, mientras que los aztecas estaban ahí en México, el centro, y los incas estaban en Perú, parte de Chile, parte de Argentina, Ecuador, Bolivia. ¿Ya? Me van avisando chiquillos para poder cambiar. Ahí está. Listo. Muy bien. Voy a borrar todo entonces. Ya. No, tía, no. profe, ¿Sí? lo de antes, lo que estábamos viendo, ¿Sí? después puedo ir al canal de YouTube y copiar. Sí. Sí, después lo puedes copiar. Si te quedan atrasados, pueden después volver al canal de Es YouTube. que eso lo estaba haciendo y solo me quedé en lo de los textos. Ya, no hay problema. Bien. Listo, chiquillos, voy a borrar todo porque nos queda poquito tiempo. Así que vamos a pasar a la otra. Después lo ven ahí en el canal. Dice, escribe en cada recuadro lo que consideres más importante de cada una de estas civilizaciones. Por ejemplo, de los mayas. En los mayas, ¿qué podemos poner ahí? Ustedes lo van completando porque yo tengo súper poquito espacio. En los mayas, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, de la agricultura, La- ¿cuál era la actividad? ¿Cómo se llama? Las pirámides. Ah, ya. Vamos a poner las pirámides de la arquitectura, pirámides. Ya, en la agricultura, ¿qué sistema agrícola tenían? Acuérdense que había un bosque, ¿y qué hacían ahí en ese bosque? Tala y la La tala y rosa. la rosa. La tala y la rosa. Muy bien. Las creencias eran ellos Politeístas. politeístas. ¿Hacían o no hacían sacrificios humanos? Sí, Sí, hacían.
Los aztecas, por otra parte, sus construcciones también como eran, Chinampas. ya, las chinampas, pero era eso Sí. de la agricultura. Vamos a ponerlo ahí, chinampas. Chinampas. Profe, ¿puedo ir a hacerme un yogur con cereal? Vaya, chinampas. Después, todo lo que es la arquitectura de los aztecas, Eh, al igual que los mayas. Igual que, ¿cómo se llama? Eran politeístas. Ya, pero estamos hablando sí de la arquitectura ahora. Eso que me dices tú de la religión, que también está bien, está súper bien. Pero ellos cuando hacían sus estudios, por ejemplo, del cielo, la astronomía, ¿qué habían construido? ¿Qué construyeron? Un calendario. Ya, pero ¿qué construyeron para poder hacer todos esos estudios? Que eran escalonados, igual que en los mayas. ¿Pirámide? Las pirámides, muy bien. Ya. Y ahora con la religión. En la religión eran Eran politeístas también. politeístas. Politeístas, muy bien. ¿Y también realizaban o no realizaban sacrificios humanos? Sí, realizaban sacrificios. Realizaban sacrificios. ¿Y los incas? Los incas, el sistema de cultivo, la agricultura, ¿de qué forma era? Eran Terraza. Terrazas. Terrazas de cultivo. Ya, terrazas de cultivo. ¿Ellos tenían o no tenían pirámides? Sí, tenían. ¿Seguro? No tenían. No, Ya. tenían templos. Tenían ya, y ellos construyeron algo importante para conectar al imperio. Puentes. No, ¿cómo se llama? Caminos. Caminos. El camino del Inca. Camino del Inca. ¿En cuántos dioses creían? ¿En uno o en muchos? En muchos. Ya, eran politeístas. Ya. Ahí, chiquillos, entonces, como algunas características de las que se acuerdan, obviamente que hay más, pero la que vamos a considerar ahora por el tiempo, para que alcancemos a hacer un juego. Y después la parte 4, mientras ustedes copian eso, hay dos preguntas, pero esas las van a responder ustedes, ya en la casita. Dice uno, escoge una civilización y responde, ¿en cuál de esas tres civilizaciones americanas te hubiese gustado vivir y por qué? Y eso lo tienen que explicar ustedes ahí, ¿ya? Y en la 2, ¿qué características sociales, económicas y geográficas les permitieron a estas tres grandes civilizaciones americanas mantenerse por tantos siglos? O sea, ¿qué hicieron ellos como civilización para poder durar tanto, ya como civilización antigua? Eso lo van a contestar ustedes en su día, ¿ya? Yo voy a borrar todo. Si alguien se queda atrasado, después lo ven en el canal de YouTube. Ya, chiquillos, no se preocupen por eso. Para Ya que me falta poco. el juego, para que podamos hacer el juego. Ya, y aquí tenemos un juego, que es un concurso, un cuestionario. Entonces ustedes van ahí levantando la manito y yo les voy diciendo quién participa. La primera. El Aarón. Dice Alachuinik era para los mayas. ¿Un dios, el rey o el presidente? Ay, ¿Qué era? ¿O alguien más que sepa la respuesta? Rey, profe. ¿El rey? Ya. A ver. Bien. Ya. ¿empieza el juego? Ahí sí ya empezó. Sí. Dice, los mayas se organizaban en, a ver, Alonso, imperio, regiones o ciudad-estado. Ciudad-estado. Bien. La siguiente, Maicon. ¿Dónde se ubicaba la principal ciudad de los aztecas? ¿Cusco, Guatemala o Tenochtitlán? Ah, está silenciado. Cusco. ¿Cusco? A ver, vamos a ver. No.
¿Cuál era la respuesta correcta? Era Tenochtitlán. No sabía. Entonces ahora, con la otra. Máxima nos salva. Tlatoani era el jefe de los aztecas, mayas o incas. Maxi, Mayas. no, era de los aztecas. También se... Ahora el Bastián. Basti, los incas cultivaban en chinampas, terrazas o campos de cultivo. en paz. A ver. No, era en terrazas. Los incas cultivaban en terrazas. Ya, ahora el... A ver. ¿Alguien más que no haya participado? Seba. Nombre que recibía el imperio inca. Cusco, Tenochtitlán o Tahuantinsuyo. ¿Cuál es? ¿Cusco? A ver. No, era... Vamos a ver ahí. Tahuantinsuyo. Acuérdense que se dividía en 4 regiones. Ya, lo vamos a dejar ahí entonces, esta parte. Ya, ahí. Y vamos a terminar acá, marcando entonces, chiquillos, cómo ha estado el comportamiento de hoy. Voy a habilitar aquí. Vayan marcando cómo estuvo la clase. Ya, algunos dicen regular. Ya, se fueron al chat. Ya, sí, ahí ya pasó. Ya, entonces, chiquillos, eso es lo que ustedes tienen que estudiar en la casa. Ya, para la próxima semana, estar preparados. Hay varios detalles que ustedes tienen que considerar ahí. Ya es importante que repasen. ¿Ya pone la cositas prueba? generales. La prueba es el próximo jueves, la de historia. ¿Ya? El miércoles es mi cumpleaños. Estudien harto, chiquillos. Aprovechen ahora entonces de ir a descansar, a recreo, y nos vemos en la clase de lenguaje. ¿Ya? Chao, chiquillos. ¡Profe! ¿Sí? No. ¡Mira mi guaguita! ¡Ay, qué bonita! Ya, Kaylee, vaya recreo.